Buenos días, ladies and gentlemen. Bendecido sábado. Como siempre, damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé el entendimiento sobre lo que estamos por aprender. Y continuamos con el estudio sobre la Septuaginta. El hecho de que el Nuevo Testamento esté escrito en griego explica por qué algunas citas reflejan formas cercanas a la Septuaginta. Pero esto es un fenómeno lingüístico, no canónico. La revelación no cambia por idioma. Dios habló y su palabra fue preservada. Traducir esa palabra no añade contenido inspirado. Por eso, el argumento de que el uso del griego implica aprobación del Deuterocanón confunde transmisión con origen. La autoridad de la Iglesia no depende de decisiones posteriores. Dios es quien inspira y su pueblo reconoce su voz. Jesús mismo enseñó este principio en Juan 10:27, cuando nos dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Este reconocimiento no es acumulativo, es discernido. No todo lo que circula es escritura, no todo lo que es antiguo es inspirado. El pueblo de Dios reconoce aquello que proviene de Él. Por lo tanto, afirmamos con claridad: los cristianos reconocemos la Septuaginta como una traducción histórica valiosa, pero no creemos que tenga autoridad para definir el canon, ni para añadir los libros deuterocanónicos. La evidencia bíblica, histórica y teológica converge en una sola dirección. Los límites de la escritura no se determinan por su transmisión posterior, sino por su origen en la revelación divina y su reconocimiento dentro del pueblo al cual fue confiada. Esta es nuestra posición clara, consistente y sometida completamente a la autoridad de la palabra de Dios. Ahora enfrentamos el argumento más fuerte de este debate. Y esta pregunta es: ¿la iglesia primitiva y los concilios probaron el canon de la Septuaginta? Muchos afirman que la iglesia primitiva confirmó el canon ampliado porque usó la Septuaginta, y que los concilios simplemente declararon lo que ya era aceptado. Nosotros debemos responder con precisión histórica y fidelidad bíblica, sin suposiciones, sin exageraciones y sin dejar espacios abiertos. 1. La iglesia primitiva se desarrolló en un mundo de habla griega. Por eso el uso de la Septuaginta fue natural. Sin embargo, el idioma en que se comunica la escritura no redefine su contenido. Los apóstoles predican en griego, pero la autoridad de lo que enseñan permanece ligada a la revelación ya reconocida. Esto sigue el mismo principio que ya vimos en Romanos 3, 1, 2. ¿Qué ventaja tiene pues el pueblo judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. En todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Por lo tanto, el uso de una traducción en la iglesia primitiva no implica que todos los libros asociados a esa tradición textual fueran considerados escritura inspirada. Cuando examinamos a los padres de la iglesia, encontramos evidencia clara de distinción entre libros canónicos y otros escritos. Un ejemplo clave es Jerónimo, traductor de la Vulgata latina. Jerónimo afirmó que los libros hebreos eran la base del canon, distinguiendo los escritos que no pertenecían a ese conjunto. Esto demuestra que no existía un consenso universal de la Iglesia que afirmara el Deuterocanon como escritura inspirada. Algunos los leían, pero no todos lo reconocían como autoridad doctrinal. Las listas antiguas del Antiguo Testamento no son idénticas. Difieren autores y regiones
reflejan variación en cuanto a los libros reconocidos, y esta diversidad histórica es clave. Un canon apostólico no puede depender de diferencias regionales ni de desarrollos posteriores. Si el canon hubiera sido claramente definido desde el inicio con los deuterocanónicos incluidos, no veríamos esta variación. Por lo tanto, la evidencia histórica muestra un proceso de reconocimiento, no una aceptación universal temprana del deuterocanon. Se citan frecuentemente los concilios de Hipona en el 393 después de Cristo, de Cartago en el 397 después de Cristo. Sin embargo, estos fueron concilios regionales, no universales, y ocurrieron siglos después del periodo apostólico. El punto central es este: ningún concilio tiene autoridad para hacer inspirado un texto. La inspiración no es producto de decisiones humanas. La Iglesia reconoce lo que Dios ha revelado, no lo crea. Algunos argumentos que existen paralelos entre el Nuevo Testamento y ciertos libros deuterocanónicos, pero debemos ser precisos: una semejanza temática no es una afirmación de inspiración. El Nuevo Testamento interactúa con su contexto cultural, lingüístico y religioso, pero solo establece doctrinas sobre la base de la escritura reconocida como palabra de Dios. Sin reconocimiento explícito de autoridad, por supuesto, los paralelos no pueden usarse para expandir el canon. Y como resultado final, cuando examinamos toda la evidencia, el panorama es claro. La iglesia primitiva usó la Septuaginta por razones lingüísticas, no como una declaración de un canon ampliado. Los padres de la iglesia no presentan una voz uniforme en cuanto a los libros deuterocanónicos, y los concilios regionales aparecen siglos después del periodo apostólico. Además, las semejanzas entre ciertos textos no establecen autoridad doctrinal. Para que un escrito sea considerado de escritura, debe ser reconocido como tal dentro del patrón consistente que vemos en la Biblia misma. Por lo tanto, ninguno de estos elementos demuestra que los libros deuterocanónicos formen parte del canon del Antiguo Testamento. Y por honor al tiempo dejamos esta enseñanza hasta acá. Mañana culminaremos con este estudio. Confrontando todo esto con la palabra de Dios para que puedan entender un poco más lo que dice su palabra. Mil bendiciones.